Buenas, ¿qué tal estás? ¿Qué tal estáis? Seguro que con ganas de terminar ya el bloque 2, que con este vídeo terminamos con el tema 6, por lo tanto terminamos el bloque 2. Bien, lo que vamos a ver será la organización política de la Corona de Castilla, de la Corona de Aragón y el del Reino de Navarra al final de la Edad Media. Si estamos preparados, comenzamos ya. Importantísimo, no confundir el 2.6 con el 2.5. En el 2.5, si recordáis, lo que hemos visto ha sido cómo se organizaba la sociedad, también la parte política, pero especialmente la sociedad estamental, ¿no? Y los señoríos jurisdiccionales, esos señoríos de la Edad Media. Con este tema nos centramos especialmente en la parte política de la Corona de Castilla, de la Corona de Aragón y del Reino de Navarra al final de la Edad Media. Como siempre, la estructura la pone la propia pregunta, entraremos en la Corona de Castilla, luego veremos la Corona de Aragón y terminaremos en el Reino de Navarra. Y fecha y lugar siempre en todas las respuestas. Empezamos ya, sin más pérdida de tiempo, en la organización política en el Reino de Castilla. Bien, el Reino de Castilla es una monarquía que asume más poder a lo largo de los siglos XIV y XV en un proceso que no está exento de pugnas entre la nobleza y el monarca. De tal manera que poco a poco el rey va a ir cogiendo cada vez más poder. Empezamos de una monarquía feudal, como vimos en el vídeo anterior, en los vídeos anteriores, el primus inter pares, que poco a poco va a intentar contrarrestar el poder de los nobles. Esto no le exime de tener que pegarse con el resto de nobles a veces con temas con respecto a la sucesión, ¿no? Aunque es una monarquía hereditaria. Bien, esa tensión entre nobleza y monarquía va a estar pendiente, va a estar constante durante toda la Edad Media. Pero poco a poco los reyes van a ir cogiendo cada vez más poder. No llegamos todavía a una monarquía absoluta, ni muchísimo menos, pero sí empieza a ser una monarquía cada vez más autoritaria, como veremos ya en el bloque anterior, en el bloque posterior, en el bloque 3, cuando entremos en el reinado de los reyes católicos. Bien, esa monarquía se va imponiendo frente a la nobleza, ¿no? Va a utilizar elementos del derecho, como el derecho romano, o las partidas, las leyes de Alfonso X y el ordenamiento de Alcalá. Bien, las cortes se reunían con la nobleza, el clero y los representantes de las ciudades, el tercer estado, los burgueses, y eran convocados siempre por el rey, pero no tenían un desempeño legislativo. Cuando hablamos de cortes de la Edad Media, no estamos hablando de las cortes como lo veremos en los siglos posteriores, donde su función principal es hacer leyes, ¿no? Un poder legislativo significa eso, poder hacer ley. Las Cortes de la Edad Media, su función principal era aprobar el servicio o los impuestos extraordinarios. Esa era la función principal de las Cortes de la Edad Media. Es decir, eran Cortes que no tenían funciones legislativas, sino que su función, como dice aquí, sería la de aprobar ese servicio, ¿no? O esos impuestos extraordinarios, que estaba el rey obligado. Cada vez que quería subir impuestos o cambiar los tipos de impuestos, tenía que pedir permiso a las Cortes. También convocaba Cortes para jurar lealtad al nuevo rey una vez que el rey anterior había muerto, ¿no? El rey, como digo, siempre tenía obligación de convocar, en este caso, a las Cortes con estos dos tipos de funciones, para los servicios o para jurar lealtad al nuevo rey. Pero como decimos, poco a poco en la monarquía castellana va a ir adquiriendo tintes cada vez más autoritarios, ¿no? Aún seguimos en una monarquía feudal, no llegamos a una monarquía absolutista, pero en esa pugna con la nobleza poco a poco va a ir adquiriendo esos tintes cada vez más autoritarios de imponerse sobre la nobleza, ¿no? Bien, más cosas sobre la organización política del Reino de Castilla. Se contaba con una cancillería o una audiencia, que eran las partes que imponían la justicia en nombre del rey, ¿no? Funcionaban como tribunales de justicia. El Consejo Real, que auxiliaba al rey en la toma de decisiones, ¿no? Era el consejo que tenía que pedir el rey a una serie de nobles que tenía alrededor y también de la nobleza para tomar decisiones. Las contadurías se encargaban de la hacienda y se creó un nuevo impuesto llamado las alcabalas. A nivel local desaparecen los concejos abiertos y se impone la figura del regidor
y del corregidor, sobre todo cuando las ciudades van creciendo, ¿no? Los concejos abiertos son aquellos donde todos los habitantes de un pueblo, de una ciudad, directamente participan de la reunión del concejo, del ayuntamiento, pero según van evolucionando los tiempos y va creciendo la población, se impone un regidor, normalmente nombrado por la corona, o un corregidor que hace funciones como de, digamos ahora, de alcalde. ¿Cómo sería la organización política en la corona de Aragón al final de la Edad Media? En la corona de Aragón se consolida como una confederación de territorios. Es decir, a diferencia de Castilla, que ha ido unificando sus territorios y consolidando un reino único, donde el rey manda sobre todo el territorio de manera igual, la corona de Aragón es una confederación de territorios, una confederación de reinos, donde cada uno de esos territorios, cada uno de esos reinos, va a conservar sus propias leyes y sus propias instituciones, ¿no? Tendríamos en la corona de Aragón el reino de Aragón, el condado de Cataluña, el reino de Valencia y de Mallorca. Por lo tanto, 4 reinos que se configuran en una confederación unificada. En lo que les une sería la monarquía, el rey, pero cada uno de los reinos conserva su propia particularidad, sus propias leyes y sus propias instituciones. Por lo tanto, es una confederación de territorios. De esta manera, podemos deducir que las políticas que hace el rey serían de carácter pactista. Es decir, el rey está más habituado a pactar, a tener que negociar todo lo que hace, ya que de por sí el propio modelo de la corona es una confederación de territorios, ¿no? Donde hemos visto que cada territorio mantenía su propia particularidad. No solamente a nivel territorial, sino también a nivel con la nobleza o con la iglesia. Tiene que también pactar, negociar con ellos a la hora de imponer su voluntad. De tal manera que se genera un sistema mucho más pactista, menos autoritario que el sistema castellano. Bien, se crean los virreinatos. A tener diferentes territorios y el reino poder estar a la vez en todos ellos, va a colocar a una figura que le representa en cada uno de los reinos, y este va a ser el virrey, ¿no? El virrey es la representación del rey en los territorios cuando el reino puede estar en todos ellos a la vez. Por lo tanto, habría un virrey en cada uno de los reinos. Bien, a partir de ahí, con ese modelo de virrey, también se va a acentuar con la expansión hacia el Mediterráneo, que será importante en los siglos posteriores. Las Cortes tenían una función legislativa, no solamente como en el caso de Castilla para aprobar impuestos, sino en el caso aragonés sí que tenía una pequeña función legislativa y ejercía en cada reino de contrapeso a la autoridad del rey, de forma que lo que acordaban era un pacto entre la corona y las Cortes. Las diputaciones velaban por el cumplimiento del acordado en las Cortes, es decir, entre Cortes y reunión de Cortes, en la siguiente convocatoria de las siguientes Cortes, había una instrucción que serían las diputaciones que vigilaban que lo que se había acordado en las Cortes el rey lo iba a cumplir cuando esas Cortes estuvieran cerradas, ¿no? Hasta la convocatoria de las nuevas Cortes, hasta la siguiente reunión. En el caso de Aragón nace el Justicia, que fue un cargo específicamente de este reino de Aragón para la defensa de sus fueros. Los fueros es la ley territorial que consagra privilegios en ese territorio, ¿no? El fuero de Aragón contiene la figura del Justicia de Aragón, que es el encargado de velar por la defensa de las leyes de los fueros particulares del Reino de Aragón. En este caso, no confundir Reino de Aragón con Aragón. El Reino de Aragón es una parte de la corona, ¿no? La corona está unida por el Reino de Aragón, Cataluña, Valencia, Mallorca. Cuidado a veces que confundir Reino de Aragón y Corona de Aragón, y son cosas diferentes. El reino es una parte de la corona es la unión de todos los reinos. En los casos de los municipios en la corona de Aragón fueron cayendo progresivamente bajo el control de los poderes locales, de las oligarquías urbanas. Bien, ¿cómo se organiza políticamente Navarra? El modelo político de Navarra era semejante al modelo político de Aragón. El Consejo Real actuaba como un órgano asesor del rey. Las Cortes tenían un importante papel legislativo y ante ellas debía jurar el rey los fueros del reino de Navarra. En el siglo XIV se crea la Diputación de los Tres Estados, cuya función principal era la de recaudar los subsidios aprobados por las Cortes. En cuanto a la estructura municipal, se mantiene, como en el caso de Castilla, las merindades y los concejos, que en este caso, como decimos, es semejante al sistema castellano de municipios. Bien, con esto vemos ya terminado el bloque número 2 y a partir de ahora, en el siguiente vídeo, empezamos el bloque 3, que sería la monarquía hispánica y su expansión
por el resto del planeta. Espero que os haya gustado este bloque número 2, es un bloque un poco extenso, lo repasáis todos si tenéis duda y continuamos con el siguiente bloque.